8:40 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al periodista investigador Arturo Torres de Código Vidrio, y cuyas publicaciones, una última que vamos a hablar sobre una investigación en primicias respecto de la incidencia de los grupos criminales locales e internacionales que operan en el Ecuador. La policía, según esta investigación, ha identificado a 10 grupos locales y 3 internacionales. ¿Qué significado tiene esta incidencia y cómo operan? Arturo, buen día. Buen día, Miguel, gracias por la invitación. Bueno, la información que ayer reveló la policía en conjunto con la agencia antidrogas que trabaja acá de Estados Unidos y la Fundación para el Desarrollo PAD, que son como unas alianzas que necesitaba tejerse para poder trabajar un informe que tenga mucho más, digamos, más argumentos, más información y que pueda aportar realmente, porque este es un documento que recoge ya unos patrones que se vienen manifestando los últimos años. Sobre todo este informe recoge la incidencia del narcotráfico, los grupos llamados microcarteles, y también la relación con los carteles del narcotráfico y cómo ha ido evolucionando este fenómeno desde el año 2019 al 2022. Esta es la fotografía, y me parece que es un acierto el hecho de poder sistematizar y tener información para que un poco tengamos memoria de cómo van ocurriendo estas cosas y qué se puede hacer con esa información, hacia dónde nos conducen estos acontecimientos y estos hechos que se han ido dando vertiginosamente en el país. Inicialmente yo creo que uno de las revelaciones, digamos, uno de los datos más importantes desde mi punto de vista tiene que ver con esta trilogía, esta alianza que realmente en este momento, esto no se menciona en el informe, pero yo del seguimiento y de la información que he recabado por mi lado, puedo afirmar que este tridente que ahora está compuesto por los Chone Killers, Tiguerones y Lobos, ya no es un microcartel, está mutando y tiene ya todas las particularidades de un cartel de narcotráfico local. Este sería el primer cartel local que opera en el país, Miguel, y eso es precisamente hacia donde deben apuntar todos los esfuerzos de las autoridades de control para poder frenar la expansión de este tridente, que es el que más problemas está generando actualmente, y ellos esta trilogía han desplazado a los choneros como la banda que era la hegemónica hasta el año 2020-2021. Ahora la lógica cambió y esta alianza es la que más espacios ha copado, especialmente hablo de los lobos. Los lobos son la cabeza de este tridente y eso tampoco está mencionado en este informe, pero ahí es donde debe profundizarse, hasta dónde han llegado los lobos, porque ellos ya controlan buena parte de las prisiones, sobre todo en la sierra, han ido copando muchos espacios, y también el crecimiento que han tenido viene de la mano con la expansión hacia la minería ilegal, por ejemplo. Ellos ya no solamente están dando servicios para los carteles mexicanos y los carteles albaneses, ellos también ya tienen sus propias líneas para conducir y sacar droga, y por eso es que esa capacidad les puede permitir estar ya, yo no sé, todavía no hay los datos suficientes, pero esto yo lo manejo como una hipótesis por la forma en que ha venido operando esta trilogía y la forma en que los lobos han incursionado aceleradamente, han ganado más poder de fuego, más poder armado, y realmente están en Quito, por ejemplo, están en ciudades de la sierra, ya no solamente están en Guayaquil, ni en Manta, ni en Puerto Viejo, ni en Esmeraldas, no. Esa es la banda más peligrosa en este momento, junto con los tiguerones, que además hay un ingrediente adicional, Miguel. Los tiguerones están pegando y están permeando en la cultura de los jóvenes. Ese es un dato que tampoco se recoge en el informe, pero deberían
puntualizarlo y profundizar mucho más en ese tema, porque cuando hay una penetración cultural de estos grupos, la cultura tiguerón que se ha abierto paso a través de redes sociales está realmente convirtiéndose en un instrumento muy poderoso para reclutar a más jóvenes que no tienen otra forma de ingresos, vienen de sectores marginales y que aspiran a tener lo que ven de sus nuevos, símbolos, íconos que se vuelven estos traquetos, estos delincuentes, cabecillas de las mafias, que aparecen libremente en redes sociales, ya no tienen ningún miedo, ningún temor del Estado, aparecen con armas, aparecen con joyas, no se cubren el rostro. Estamos en un momento de transición acelerada, pero culturalmente hablando es para mí una de las mayores preocupaciones en las que debería fijarse el gobierno, además del combate con la policía, con Fuerzas Armadas, con todos los instrumentos legales que nos permiten, pero el tema cultural y educativo es fundamental para ir realmente llegando al fondo del asunto y ya quitarles de las manos a estas organizaciones ese poder de influencia que tienen, sobre todo entre jóvenes y adolescentes. Eso significa, Arturo, que estos grupos, especialmente colombianos y mexicanos, que subcontrataban a bandas locales para servicios logísticos y de seguridad, ¿ha cambiado? Sí, completamente. Por eso yo creo que los grupos, toda la dinámica que acá ha cobrado el narcotráfico, tiene algunos factores y uno preponderante es como, y se menciona en el informe, desde el año 2019 la tendencia del envío de cocaína ya dejó de ser el epicentro de Estados Unidos y se convirtió en Europa, sobre todo hablamos de Bélgica, Holanda y España, como el principal destino de la cocaína ecuatoriana. Más o menos del 70 al 75% de la coca que sale por el puerto de Guayaquil va hacia allá. Esto ha significado que exista una disputa y eso también detonó la violencia, es un factor que detonó la violencia en Guayaquil y no ha sido analizado a fondo para establecer precisamente, sabemos que la mayor parte de las muertes están vinculadas directamente al narcotráfico y al microtráfico y a la disputa de territorios. La relación que existe entre las bandas atomizadas, ¿no es cierto? Entre las bandas que en general se atomizaron de los choneros desde el año 2020, cuando es asesinado Jorge Luis Zambrano Rasquiña, y luego todas las bandas, yo diría que el 90% de las bandas que operan en el país nacieron de esa matriz, pero luego hay unas que cobraron mucho más poder y algunas dan servicios a uno y a otro cartel, dependiendo de las líneas que controlen. O sea, mientras más líneas, por ejemplo, de transporte desde Colombia llegan hacia el centro del país, hacia Santo Domingo, donde tienen centros de acopio, o en los ríos, donde tienen centros de acopio mientras preparan la operación de envío desde los puertos, ya sea por el puerto de Manabí en lanchas y quieren llegar hacia Estados Unidos, o a Guayaquil, donde son los cargamentos más importantes. Todo ese trayecto, todas esas líneas, ya hay grupos que controlan eso. Y ya los mexicanos del cartel Jalisco Nueva Generación o Sinaloa o los mismos albaneses, ellos ya no tienen el control de esas líneas. Ellos lo único que hacen es llegar a acuerdos con esta, sobre todo con la trilogía, que es la que más fuerza ha tomado, como decía hace un momento, y por eso es que yo creo que estamos ya encaminados a tener un cartel aquí en el país que está integrado por lobos, tiguerones y chone killers. Esa es la señal más preocupante que tenemos en este momento, y los carteles también están en una disputa, y por eso es que este foco de conflicto se vuelve Guayaquil, y de muertes violentas y de los homicidios que subieron de 5 muertes más o menos en promedio en el año 2018 a 26 muertes por cada asesinatos, por cada mil personas, por cada 100,000 habitantes. Entonces, este crecimiento exponencial de la violencia vinculada al tema del narcotráfico, del crecimiento y atomización de las bandas, de la mutación y la transformación de los microcarteles en un cartel, hacia eso es lo que nos está dando las señales
claramente la información que ahora se está aportando también con este informe. Entonces, lo clave, Miguel, creo que es que a partir de esta información se pueda profundizar en ciertos aspectos que, como decía, el cultural y la forma en que están penetrando o permeando la cultura, sobre todo los tiguerones de los jóvenes, eso tiene que ser neutralizado, tiene que ser combatido por el Estado y tiene que ser comprendida la dimensión de esa problemática. Entonces, estamos con un insumo que debe profundizarse en diversas aristas. Hay que analizar mucho más a fondo lo que ocurrió en la pandemia, porque la pandemia es uno de los detonantes de todo lo que vino después, porque se acumuló mucha droga, no salía la droga, luego empieza esta conjunción de los albaneses sacando mucha más droga hacia Europa, la atomización de las bandas. Hay un sinnúmero de fenómenos, la pauperización de los sectores más marginales, muchos de los jóvenes empiezan a ser reclutados por las bandas. Nos falta cruzar más índices sociales, económicos y delictivos para tener un diagnóstico mucho más preciso, para que se puedan aplicar políticas públicas desde el Estado eficientes, no solo en lo inmediato, que es lo que vemos de la policía tratando de combatir a la delincuencia, pero ellos solamente están conteniendo el fenómeno, no lo están solucionando, Miguel, y así eso, por eso es que este insumo es fundamental para la toma de decisiones desde el poder político y ya desde el próximo gobierno, que sea cual sea el candidato que gane, debería tomar en cuenta esto, pero además agregarle estos otros elementos que yo creo que son fundamentales. Y esta incidencia, Arturo, tiene que ver también con el mejoramiento tecnológico que se ha evidenciado en el Ecuador para la actuación de estos sectores. Evidentemente, sí, o sea, el Estado siempre está desbordado porque la capacidad económica que tienen estas organizaciones criminales transnacionales supera a las del Estado y sobre todo, Miguel, además de la tecnología, más que la tecnología y los equipos, es quién maneja y quién utiliza la tecnología, que son personas de carne y hueso que son sobornables, que son corruptibles. Y ese es un problema focal que también debe tomarse en cuenta para hacer un informe más transversal, un tema que se topa así como muy de manera referencial en el mismo informe. Se habla de que los tiguerones tienen gente que trabaja para ellos en la judicatura, en la fiscalía, en algunas entidades de control, ¿no es cierto?, policía, Fuerzas Armadas, pero lo que necesitamos entender es hasta qué punto la corrupción está permeando al Estado y colabora directamente con los grupos del crimen organizado, para a partir de eso iniciar una purga real que nos permita un poco limpiar y aclarar el panorama para que quienes manejen la tecnología o los equipos realmente estén haciéndolo en favor del Estado y no para perjudicar al gobierno y beneficiar a las organizaciones criminales. Entonces, si es que se puede contar con toda la tecnología de punta, con mucho equipamiento, con muchos recursos, pero si el personal, primero, no está capacitado y segundo, es corruptible, no vamos a ir hacia ningún lado, Miguel, y eso no se ha hecho. Tenemos un problema grave de corrupción en policía. También hay problema de contaminación en Fuerzas Armadas, como hemos mencionado y como hemos podido divulgar en algunos reportajes, en los organismos de control, en las aduanas, en el sistema penitenciario. Eso ya es una metástasis, Miguel. Está hecho metástasis la corrupción, y por eso es que no se logra quitarles el control a las bandas de las cárceles, porque están totalmente contaminados. Los funcionarios, la mayoría, diría yo, hay excepciones evidentemente, pero ese es uno de los motivos por los cuales el gobierno no ha podido controlar las cárceles, la corrupción que es sistémica en el sistema penitenciario. Ese es otro tema que también hay que cruzar para ver la incidencia y cómo se correlacionan los grupos delincuenciales con su actuación en las calles y la relación con los carteles del narcotráfico. Si no hay controles 100% en las cárceles, va a resultar difícil porque desde allí mismo dirigen lo que sucede fuera, en el exterior de los centros penitenciarios. Claro, ese es el centro de operaciones, Miguel. Desde ahí están operando y con la subvención del Estado, tienen la protección del Estado,
ellos controlan los presidios más grandes y precisamente ahí es que esta trilogía, vuelvo a la trilogía porque en las cárceles es donde se ve como un mapa de lo que está también pasando afuera. La banda que más influencia tiene en los presidios, que más presidios controla, es la de los lobos. Y eso mismo, replicando la premisa que usted muy bien señala, Miguel, eso mismo ocurre hacia afuera, en otras actividades. Esta banda, aliada ahora con Tiguerones y con Chone Killers, tiene la posibilidad, tiene los recursos económicos, tiene el poder de fuego y armado para convertirse, son pequeños ejércitos, Miguel. Eso es lo que estamos enfrentando y por eso también, bueno, menos mal, ya desde el gobierno se han activado algunas decisiones sobre, por ejemplo, el uso progresivo de la fuerza, todos estos documentos que han ayudado para que los policías se sientan seguros de que no van a ser perseguidos cuando tengan que abatir a un delincuente que estén poniendo en riesgo la vida de inocentes. Creo que eso está bien encaminado, pero también hay una gran falencia, Miguel, en el tema de cómo se tienen que desmantelar las organizaciones, las grandes estructuras. De nada sacamos abatiendo delincuentes en las calles si las estructuras están intactas, si las organizaciones que tienen que ver con lo que usted también bien menciona, el tema económico, el lavado de dinero, hasta dónde ha permeado el lavado de dinero en el sistema formal de la economía, en qué sectores ha permeado más. Esas investigaciones nos ayudarían a conectar también con este otro fenómeno, Miguel, de la narcopolítica. Ese es un tema también fundamental que también tiene relación con el manejo y con la información que vemos alrededor de cómo ha ido evolucionando el fenómeno del narcotráfico, sus secuelas en la inseguridad que ha ido evolucionando de una manera preocupante los últimos años. ¿Cuánto ayuda a entender esta problemática el informe de la policía que evalúa la situación en el Ecuador, Arturo? Bueno, creo que nos da una primera radiografía de dónde están, cuáles son los grupos más importantes. También es interesante el manejo de cifras en torno al contexto de cómo ha ido evolucionando, por qué la cocaína sigue siendo uno de los factores preponderantes que generan esta economía paralela, ¿no es cierto?, transversal, ilegal, subterránea, que perfora las instituciones. Creo que las tendencias globales que se miden ahí también en ese informe son importantes porque lo que ocurre en Ecuador también está ocurriendo en menor o mayor medida en otros países. Y estas miradas, estos informes, estos datos nos ayudan a entender la importancia de una estrategia mucho más consolidada a nivel regional. Entonces, si estos informes pueden ser replicados, pueden ser compartidos, pueden ser debatidos, no solamente a nivel nacional, sino con pares de los países vecinos, realmente se puede como intercambiar información. La información de inteligencia es la columna vertebral de cualquier estrategia de seguridad a todo nivel, Miguel. Por eso es importante que este tipo de insumos que se generen de una manera mucho más sistemática y constante, porque este es como un informe que no se ha visto, que es un poco inédito, ¿no es cierto? Porque hay una alianza, hay un apoyo, esto cuesta, significa dedicar investigadores a copiar información, a tejer hipótesis, a contrastar los datos, y eso ha tenido el apoyo, menos mal, de organizaciones de la sociedad civil como PAD, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. Entonces, hay una alianza que permite tener estos insumos que nos ayudan a entender lo que está ocurriendo, pero sobre todo son herramientas fundamentales para la toma de decisiones y trazar los escenarios para poder prevenir lo que se viene, Miguel. Bien, muchas gracias a Arturo Torres, periodista investigador de Código Vidrio, y esta investigación que se presenta en primicias a propósito del informe elaborado por la Policía Nacional, esta evaluación situacional de estos sectores que han generado violencia en el Ecuador. Arturo, muy amable su participación en la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias, Miguel, muy amable. Muy buen día, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia.
Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, este martes. Les recomendamos en Exa FM, ya viene el show de la papaya. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, muchas gracias. Les deseamos un feliz martes a todos. Muy buen día. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. El presidente